Bien, mis queridos hermanos, como ustedes ven en su pantalla, el tema que vamos a estar estudiando, analizando el día de hoy, lleva por título La mano negra de la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué la mano negra? Según como vayamos desarrollando el estudio que vamos a hacer hoy, vamos a tener mayor entendimiento. Nosotros sabemos quién es este sistema, esta madre, esta mujer, que ya hemos estudiado anteriormente y hemos visto que ellos mismos proclaman que son las madres de las otras y que es la madre de las otras iglesias, que este sistema es quien está en medio de todas las cosas que se están llevando a cabo en este mundo. ¿Cómo pone su mano? Y a través de poner su mano, lo que surge son abominaciones a diestra y a siniestra. Para entender este estudio que vamos a hacer hoy, les recomiendo a ustedes, los que están aquí presentes en vivo y también a los que verán el video, que vayan y vean estos temas que ya hemos hecho, una crisis planeada y el drama ha comenzado, todo está planeado. Ahí veremos cómo este sistema ha puesto su mano y cómo vimos en estos temas cómo la pandemia, por así decirlo, o pandemia, de lo que es la peste 19 fue planificada y fue llevada a cabo. Pero, ¿cómo vamos a entender hoy cómo la mano negra de la madre de las abominaciones de la tierra está influyendo en todos los cambios que están sucediendo, ya sea en cambio político, en el medio ambiente o en las pandemias y pestes que están surgiendo en estos días? En el libro de Apocalipsis, de donde sale el título de este estudio que vamos a hacer, Apocalipsis 17, el versículo 5, allí nos dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, ella es la madre de la ramera, o sea, de todas las iglesias y dominaciones protestantes que han rechazado la verdad de la ley de Dios. Todas esas iglesias protestantes son hijas de ella. Esas iglesias que siguen, perdón, las costumbres y las tradiciones y enseñanza del día domingo como adoración. Todas esas iglesias están siguiendo las abominaciones de la gran ramera. ¿Qué es abominación? Abominación, en el sustantivo abominación, tiene un significado de acción odiosa, odio, deplorable, repugnancia, perdón, aversión, aborrecimiento, disgusto, vil, entre otras cosas. Es utilizado en situaciones negativas para describir disgusto o para señalar acciones que moralmente son despreciables. Es un término utilizado repetidas veces en la Biblia de la versión del Rey Jacobo o Reina Valera, para describir escenas o acciones incorrectas que disgustan a Dios, como la soberbia, la mentira, los actos carnales fuera del matrimonio, entre otras cosas. La Biblia nos da otros ejemplos de lo que es abominación. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice allí la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. O sea, esto es abominación ante Dios, que son, número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia o cizaña entre hermanos. Si ustedes analizan esos versículos, esa es la característica del sistema del Vaticano. Se dirán, ¿cómo así? Andan con ojos altivos, en arrogancia de que por el poder que tienen pueden hacer cualquier cosa. La lengua mentirosa. Siempre hablan mentira acerca de los que exponen los planes que ellos están llevando a cabo.
las manos derramadoras de sangre inocente. Sabemos que este sistema, a través de la historia, ha perseguido a los verdaderos hijos de Dios y muy pronto comenzará a hacerlo nuevamente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ellos tienen en su mente maquinar todo y llevar a cabo todos estos planes y todas estas cosas que están ocurriendo. Las guerras, rumores de guerra, la peste, todas estas cosas son introducidas en el mundo por este sistema. Los pies presurosos para correr al mal. Le encanta hacer el mal a otro. Y nosotros sabemos cuánto mal han hecho ellos en la historia. El testigo falso que habla mentira. Cuánta mentira ha dicho decir ser un sistema cristiano. Cuánta mentira o falsedad ha hablado en contra de Cristo y de la palabra de Dios. El que siembra discordia entre hermanos. Nosotros sabemos cómo actúa el ejército del Vaticano, los jesuitas, trayendo discordia entre las mismas naciones para así crear las guerras y traer contienda entre las naciones. Otro tipo de abominación, Levítico 18, versículo 22 al 23, allí nos dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación, dice. Nosotros sabemos que en ese sistema también surgen muchas cosas, como han habido abuso de niños, practicando lo que muchos conocen o dicen como la sodomía, sodomizando a esos niños. El versículo 23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, es abominación, estas cosas. Como dice el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 24 en adelante dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer como Dios puso en el principio, se encendieron, en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso es abominación a Dios. Pero sabemos que la Biblia nos dice que este sistema tiene que ser desenmascarado. En Lucas capítulo 8, el versículo 17, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En Lucas 12, el versículo 2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que se haga en esta tierra debe de salir a la luz, especialmente la cosa que está haciendo este sistema debe de salir a la luz. La mano negra que está trabajando detrás del telón tiene que darse a descubrir que son ellos los que están detrás de todas estas cosas. Esta cita nos dice lo siguiente: los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos, y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Este sistema, conocido en la Biblia como Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones del cielo, tiene que ser expuesta. Esta otra cita dice lo siguiente:
En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Este sistema va a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios y va a perseguir a los verdaderos hijos de Dios que guardan los mandamientos, incluyendo el verdadero día de sábado, día de adoración para Dios. Hablando de este sistema, el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 18:23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por la hechicería de este sistema están siendo engañadas todas las naciones. Veremos cómo este versículo se está cumpliendo enfrente de nuestros ojos hoy. La palabra hechicería o witchcraft, farmaquía, fármacos, esta palabra que fue escrita en el griego original como farmaquía, está traducida como hechicería y magia en nuestras Biblias, de su raíz farmacón, que quiere decir veneno, drogas, medicamentos. A través de los venenos de las drogas y los medicamentos que se propagan por el mundo entero, como veremos más adelante, todas las naciones están siendo engañadas por ese sistema. Como dijo Jonathan Swift, Apolo, el dios de la medicina, solía enviar las enfermedades en el principio. Los dos oficios eran uno solo y sigue siendo así. O sea, que Satanás, con diferentes nombres, en este caso como Apolo, mandaba las enfermedades para después tratar de enviar la cura. Como ustedes ven en su pantalla, este Baphomet, esta criatura que hemos hablado anteriormente acerca de él, tiene en su vientre lo que nosotros lo conocemos como el símbolo de la medicina, el símbolo de la farmacéutica, como veremos más adelante y explicaremos un poquito más. Hablando de Apolo, dice Jonathan Swift que él era el que enviaba las enfermedades y después enviaba el remedio, la medicina, para tratar de sanar. Ana Petrona Blavatsky dice lo siguiente: Hermes, dios de la destrucción, dios de la sabiduría, perdón, llamado también Top, Ta, Set y Apolo, Set y Satán, incluso cuando es visto bajo su mal aspecto, Taifón, el Satán egipcio, quien también era Set. Los antiguos egipcios adoraban al Set con senos rituales homosexuales. Lo que quiero ver es que ella pone en el mismo lugar a Hermes, a Top, Tat, Set y a Apolo en el mismo lugar de Satanás. O sea que son nombres diferentes dados a la misma identidad que es Satanás. Y como vimos lo que decía Jonathan Swift, que Apolo, o sea, Satanás, enviaba las enfermedades para después tratar de llevar la cura. Nosotros vimos el sábado pasado, hablamos de un tema que hicimos en julio 23 del 2021, que se llamaba Salvados del pecado y de la destrucción. Allí nosotros mostramos esta noticia con referente a la CDC, o sea, al Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y allí hablamos, o ellos dijeron, acerca de que los CDC investigaban un caso de viruela del simio, de la peste del simio, en Dallas, en un viajero de Nigeria. Eso fue el año pasado, pero lo mostramos el sábado pasado. También vimos que había más de 200 personas en los Estados Unidos que estaban siendo monitoreadas por una posible exposición de la pestilencia del simio, que dice la CDC. Nosotros vimos que ya esto estaba siendo planeado por la institución de la NTI,
que esta institución es el fortalecimiento de los sistemas globales para prevenir y responder a las amenazas biológicas de graves consecuencias. O sea que esta institución ya estaba planificando, como vimos el sábado pasado, y lo vamos a volver a leer nuevamente. Le voy a brincar esto, ustedes lo pueden ver el tema en el canal nuevamente. Y allí vimos que uno de los miembros de esta institución es el gobernador de California, Edmund J. Brown Jr. Y nosotros vimos que este personaje es un estudioso, un jesuita, trabajando en esta institución. ¿Cuáles serían los consejos que llevaría un jesuita a esta institución? Solo piensen en eso. Y el simulacro que hizo esta agencia de la NTI, que eso es Iniciativa de Amenazas Nucleares, lo que significa su sigla en inglés, le leo detenidamente para que podamos ver cómo todo esto ha sido planeado. En marzo del 2021, dicen ellos, la NTI se asoció con la Conferencia de Seguridad de Múnich para realizar un ejercicio de simulación sobre las reducciones de amenazas biológicas de alto impacto. El ejercicio examinó las brechas en las arquitecturas nacionales e internacionales de la bioseguridad y preparación para pandemias, explorando oportunidades para mejorar las capacidades de prevención y respuesta para eventos biológicos de alto impacto. Eso dicen ellos lo que estuvieron planificando. O sea, el simulacro fue de esa forma. Recuerden que dice en marzo del 2021. Seguimos leyendo acerca de esta institución. Dice, desarrolló este estudio o este simulacro, desarrolló en consulta con expertos técnicos y políticos. El escenario del ejercicio ficticio, como le dicen ellos, retractó una pandemia global mortal. Escuchen bien, es un ejercicio ficticio. Es algo que ellos estaban planificando ficticiamente. Dice que desarrolló en consulta el escenario del ejercicio ficticio retrató una pandemia global mortal que involucra una cepa inusual del virus de la viruela del simio que surgió por primera vez en la nación ficticia de Brinia y se extendió por todo el mundo durante 18 meses. Acuérdense, marzo del 2021 salió esto. Y ustedes sacarán la cuenta. Dice, durante 18 meses se llevó a cabo. En última instancia, el escenario del ejercicio reveló que el brote de la peste del simio inicial fue causado por un ataque terrorista, dicen ellos, que utilizó un patógeno diseñado en un laboratorio con disposiciones inadecuadas de bioseguridad y bioprotección y una supervisión débil. Al final del ejercicio, la pandemia o pestilencia del simio ficticia resultó en más de 3.000 millones de casos y 270 millones de muertes en todo el mundo. Esto fue ficticio, según ellos. Pero vemos al frente de nuestros ojos cómo esto se está cumpliendo hoy en día. Para que ustedes vean, si la mano negra de la madre de estas abominaciones de la tierra está bregando a través de estos sistemas. Seguía diciendo el simulacro. Las discusiones a lo largo del ejercicio de la simulación generaron una variedad de ideas y de ideas valiosas y hallazgos clave. Lo que es más importante, los participantes del ejercicio acordaron que, a pesar de las mejoras posteriores a la respuesta mundial de la peste 19, el sistema internacional de prevención, de detección, análisis, alerta y respuesta ante pandemias es lamentablemente inadecuado para abordar los desafíos actuales y futuros previstos. Las brechas en la arquitectura internacional, dice, de bioseguridad y preparación para pandemias son amplias y fundamentales, lo que socava la capacidad de la comunidad internacional para prevenir y montar respuesta efectiva a futuros eventos biológicos, incluidos aquellos que podrían
igualar los impactos de la pandemia 1.9 o a causar daños significativamente mayores y severos. Como ustedes ven, eso fue algo ficticio, un simulacro. Pero vemos, como dice esta noticia que vimos el sábado pasado, cómo estaba ocurriendo. Y específicamente el mismo mes que ellos dijeron que iba a comenzar a suceder, en el mes de mayo. Como ustedes ven esta noticia, la viruela del mono se está extendiendo por todo el mundo. Funcionarios informan sobre un posible caso de viruela del mono en New York. La Organización Mundial de la Salud celebrará una reunión de emergencia sobre la viruela del mono el viernes. Eso fue el viernes pasado que ellos iban a reunir. Y sabemos que el poder se le va a otorgar a la Organización Mundial de la Salud cuando vimos esta noticia que decía docenas de gobiernos se comprometen a firmar el tratado de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién está apoyando el tratado de pandemia de la Organización Mundial de la Salud? Dice que múltiples gobiernos se han comprometido a firmar el tratado mundial, de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, que cederá la soberanía sanitaria, la soberanía sanitaria a la Organización Mundial de la Salud. En pocas palabras, todo el poder se le otorgará a la Organización Mundial de la Salud con relación a cada pandemia que surja. Ellos tendrán el control de todo y lo que ellos digan que se va a hacer es lo que se va a hacer. Si ustedes ven el logo de lo que es la Organización Mundial de la Salud, esa serpiente enrollada, es lo mismo que nosotros vimos en lo que es el vientre de Baphomet, el símbolo de la medicina. Pues por tu hechicería, pues por la farmacéutica, fueron engañadas todas las naciones. ¿Quién está detrás de esta organización? Nosotros sabemos que el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general. Escuchen lo que dijo él. ¿Y a quién él está siguiendo? ¿Qué mandato está siguiendo él como director general? Dice lo siguiente: gracias, su santidad pontífice, por recordarle al mundo la importancia de la solidaridad para detener la pandemia 1.9 y salvar vidas. Debemos actuar juntos, dice él, para garantizar el acceso a las vacunas a las personas que las necesitan en todas partes. Solo la asignación equitativa pondrá fin a la pandemia. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otro mensaje que él escribió, dice lo siguiente: me siento honrado de haber conocido al pontífice. Compartimos el compromiso de mejorar la salud y el bienestar de los países ricos y pobres. Compartimos, o sea que están de acuerdo, el compromiso de mejorar la salud. ¿Cómo ellos pueden mejorar la salud? Cuando crean e inventan todas estas cosas. Esta otra noticia dice: la Organización Mundial de la Salud conecta a la Santa Sede la condición de observador permanente. O sea, que la Organización Mundial de la Salud le está dando privilegio a la Santa Sede de monitorear todo lo que se está moviendo con relación a la salud en todo el mundo. Como dice esta otra noticia, lo siguiente: Joe Biden sobre la viruela del mono. Todos deberían estar preocupados, dice él. Joe Biden ha dicho que el mundo debería estar preocupado por la propagación de la viruela del mono, mientras los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, CDC, investigan casos en los Estados Unidos. El presidente dijo a los periodistas el domingo que los científicos están trabajando en una respuesta que, dijo él, que podría incluir inoculación, lo mismo que sucedió con la peste 19.
que están tramando ellos nuevamente con esto. Esta noticia dice lo siguiente: políticos de la Unión Europea, el tratado pandémico que firmaron el viernes, dicen ellos, el tratado pandémico de la Organización Mundial de la Salud significaría la abolición de la democracia. Hay algunos que se están oponiendo a esto. Recuerden, uno trabaja a favor y otro en contra. El impulso para ratificar un tratado pandémico internacional se produce como los médicos de, perdón, el impulso para rectificar un tratado pandémico internacional se produce cuando los medios de comunicaciones exageran los casos recientes de viruela del simio en Europa y Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ordenó, escuchen bien, el gobierno de los Estados Unidos ordenó millones de dosis de una inoculación contra la viruela del mono, contra la viruela primero y contra la viruela del mono, que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó en septiembre del 2019. Escuchen bien, en septiembre del 2019. En el 2021 se hizo el simulacro y en el 2022 se está viviendo. Está haciendo todo esto planeado, orquestado. Veremos más adelante por qué. Esto está en la CDC, dice Mundo Libre de Viruela. En la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró al mundo libre de esta enfermedad el 8 de mayo del 1980. O sea, la viruela ya estaba erradicada, estaba destruida. Fue destruida el 8 de mayo del 1980. ¿Cómo volvió a surgir nuevamente? ¿Será que la tienen guardada en algún laboratorio? Dice esta noticia lo siguiente: Monkeypox, la próxima ola de crímenes contra la humanidad de la tecnocracia. Nuestro caso se construye desde un punto de vista forense que examina la pandemia de lo de COVID-19 en retrospectiva. Sus inicios conspirativos, escuchen bien cómo hablan ellos, sus inicios conspirativos, las violaciones del derecho internacional y el código de Nuremberg y la campaña masiva de encubrimiento para ocultar actos delictivos. De repente, sin embargo, la viruela del simio ha surgido en el escenario mundial. Siguiendo el mismo libro de jugadas que el de la pandemia 19 como tal. Es un crimen en progreso, presentado por las mismas personas y de la misma manera. O sea, que ya se están dando cuenta que la pandemia 19 fue planeada y también, como leímos en el simulacro, esta pandemia del simio también fue simulada y se está viviendo nuevamente. Sigue diciendo esta noticia. Esta vez, el guión sigue a un documento: fortalecimiento de los sistemas globales para prevenir y responder a las amenazas biológicas de alto impacto, que se basó en un ejercicio de simulación del 2021 realizado en asociación con la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta simulación, con guión de un ataque bioterrorista, se basó en una versión armada intencionalmente del virus de la viruela del mono, producida por la Iniciativa de Amenaza Nuclear, NTI. Eso fue lo que leímos nosotros. Y como ellos mismos lo dicen, que fue un simulacro, pero que ahora se está viviendo. Sigue diciendo la noticia. En el cronograma de simulación, el ataque tiene lugar el 15 de mayo del 2022, como sucedió. Recuerden, era una simulación supuestamente. Dieron la fecha y en esa misma fecha comenzó. Dice, dado que la simulación de la NTI
tuvo lugar más de un año antes, en marzo del 2021, no fue una coincidencia que la Organización Mundial de la Salud fuera notificada de 4 casos confirmados de viruela símica en el Reino Unido. Espérelo. 15 de mayo del 2022. Dice que sí, el mismo día que fue profetizado, comenzó a suceder. Sigue diciendo, en resumen, la Organización Mundial de la Salud establece disparadores basados en corazonadas en lugar de evidencia y luego se espera que los gobiernos nacionales actúen sobre esos disparados para cerrar todo por si acaso, perdón, deben dejar de lado toda moderación y preocupación, comprometidos a no arrepentirse, incluso si cometen un gran error. En pocas palabras, el mismo error que cometieron con la pandemia 19 es el mismo error que se está cometiendo con esto, con lo que es la pandemia del mono. Inventaron estas cosas, hicieron simulaciones y se hicieron realidad. Y aunque cometieron el error, no se arrepienten de haberlo hecho. Sigue diciendo, en azul, los dejo con un último pensamiento. Estos expertos de aspecto sostificado en la simulación de NTI fingen, que están sirviendo al bien mayor, o podríamos decir al bien común, al protegernos de bioterroristas desconocidos. Pero, ¿y si ellos son los verdaderos terroristas que vuelven a engañar a todo el planeta como lo hicieron con la pandemia 19? Quédense con ese pensamiento. Esto me viene a recordar lo que dice el espíritu de profecía, donde dice que a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, Satanás, o sea, que puede curar todas sus enfermedades, como habló Jonathan Swift acerca de Apolos, que enviaba las enfermedades y después traía la cura supuestamente. Satanás producirá enfermedades y desastre al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Pero al mismo tiempo obra como destructor. ¿Qué están queriendo hacer ellos detrás de todo esto? Un sistema religioso nuevo y más elevado, según ellos. Dice esta cita, ahora mismo está obrando y ejerce su poder en todo lugar y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y las mareas extraordinarias de los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Se harán más y más desastrosas. Por eso se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Y siguen propagándose por todo el mundo estas enfermedades. Dice esta noticia: alerta roja de Europa por la viruela del simio. Los jefes de salud de la Unión Europea les dicen a las naciones que preparen estrategias de inoculación en medio de la lucha por contener el virus. Muy interesante. Tenemos que estar muy atentos, muy pendientes. ¿Quién está detrás de todo esto? Escuchen esta noticia para que ustedes vean. Las campañas papales de vacunas ofrecieron castigos y recompensa hace 200 años. Hace un año atrás nosotros hablamos acerca de esto. Dice, continúa diciendo la noticia, cuando los papas eran reyes,
ordenaban que todos sus súbditos en los estados pontificios fueran vacunados. Ordenaban o obligaban que todos sus súbditos en los estados pontificios fueran vacunados, usando castigos y recompensa para convencer a los indecisos, o sea, para convencer a los que no querían vacunarse, los sometían a castigo o le daban recompensa, y asegurándose de que los pobres y los prisioneros también fueran inoculados. Hace 200 años atrás, dice la noticia. Seguimos leyendo. La noticia del Vaticano relató cómo cuando una epidemia de viruela azotó el centro de Italia a fines del 1700 y principios del 1800. Escuchen bien este nombre. El Papa Pío VII lanzó todo el peso de su poder temporal detrás de una campaña de inoculación. Recuerden ese nombre. Sigue diciendo, el Papa Gregorio VI, o 16, perdón, elegido en el 1821, reinició la campaña de inoculación y la extendió también a todos los presos. El Papa Pío IX, el último de los papas con poder temporal, continuó la campaña y designó una recompensa económica de 2 pueblos. Estos nombres que se mencionan allí los vamos a analizar ahorita. 2 de ellos. Sigue diciendo, la legislación especifica que para obtener subsidios, beneficios o primas, o sea, bonos, era necesario proporcionar el certificado que demuestre que el solicitante, siendo padre de familia, se haya vacunado, dijo el informe de la noticia del Vaticano el 7 de mayo. Escuchen bien, yo le presenté esa noticia hace un año, en mayo. Lo mismo que está ocurriendo ahora, en mayo. Un simulacro que se está cumpliendo con la misma fecha que ellos dijeron que iba a comenzar, para el mes de mayo. Y vemos que aquí las vacunas o la inoculación se estaban poniendo a la fuerza por el Vaticano hace 200 años atrás. Los 2 nombres que quiero que analicemos con relación a la inoculación, el Papa Pío VI, que es este que ustedes ven en su pantalla, lanzó todo el peso de su poder temporal detrás de una campaña de inoculación. El Papa Pío IX, el último de los papas con poder temporal, continuó la campaña y designó una recompensa económica. ¿Por qué estos 2 papas quiero que analicemos? Aparte de lo que ya ellos mencionaron que hicieron. Esta cita dice lo siguiente: los jesuitas fueron restaurados en el 1814 por el Papa Pío VII, que es el que ustedes ven en su pantalla, pero no a su poder perseguidor. En los diferentes países de Europa, desde entonces, la orden de los jesuitas ha sido expulsada y restaurada varias veces. E incluso una vez, el Papa Pío IX, después de su regreso de Gaeta en el 1849, les dio toda su confianza hasta el día de su muerte, y en sus decretos vaticanos se ve el triunfo supremo del ultramontanismo jesuita. O sea, estos dos papas que estaban envueltos en la obligación de la inoculación, también estaban envueltos en la exaltación de los jesuitas, que no quiere dar a entender esto. Que ahora en nuestros días estamos viendo cómo están surgiendo todas esta pandemia y sus inoculaciones. También eso está haciendo que secretamente los jesuitas se estén levantando. Y sabemos que los jesuitas fueron creados para destruir y exterminar a los verdaderos protestantes hijos de Dios. No continuamos diciendo acerca de Pío IX lo siguiente: sabemos que la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del 1854, dice: las doctrinas o extravagancias
absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Sigue diciendo, el mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre del 1864, 10 años después, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear las fuerzas. Este mismo Papa que estaba empujando para que todos sean inoculados, porque había una viruela amenazando al mundo en aquel entonces, fue el mismo que dijo que los que tengan libertad de expresión tienen que quitársela. Y también la iglesia debe de utilizar la fuerza. Y ahora que están surgiendo nuevamente estas viruelas y sus inoculaciones, vendrá lo mismo. Todo aquel que tenga libertad de expresar, como estamos haciendo ahora, exponiendo la maldad del hombre de pecado, ellos tratarán de callarnos a nosotros. Y estos personajes, aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirma ser. Este poder semejante a un cordero se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo, imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón, se los encarcela, se los lleva ante los tribunales y se le imponen multas. Esto es lo que sucederá, como dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Poco falta, mis hermanos queridos. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28 y 36, allí nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como nos dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos queridos, levantemos la ley de Dios. Levantemos la ley de Dios. No pisoteemos la ley de Dios. Vindiquémoslas. Guardemos los mandamientos. Expongamos quién es el hombre de pecado. ¿Quién está detrás de todas estas cosas? No nos basta con creer. Recordemos que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto. Bendiciones.